El millonario se queda helado al ver que la mendiga lleva el collar igual al de su madre. Un susurro recorrió la elegante cafetería como un rayo. Lucas, un joven de 30 años con la mirada melancólica y la perfecta sonrisa ensayada, observaba el ir y venir de los clientes ricos, disfrutando del aroma del café que se mezclaba con perfumes caros. Todo en su vida era lujo, pero había algo en su interior que siempre se sentía vacío. Esa mañana, mientras daba un sorbo a su espresso, su mirada se detuvo en ella. Una mesera, con un delantal manchado de café, aquel pequeño destello que provenía de su cuello lo dejó helado. Era un collar idéntico al que perteneció a su madre, un relicario familiar que nunca imaginó ver fuera de su hogar. El corazón de Lucas se precipitó, se levantó de la silla. El sonido de las conversaciones se desvaneció. Cada paso que daba hacia la mesera era un crujido de suelo de mármol bajo sus pies, tensado por un misterio. La mujer, Marina, alzó. ¿De dónde? ¿Cómo? Balbuceó Lucas, incapaz de articular palabras coherentes. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en ecos lejanos, como si el resto del mundo hubiera cambiado de repente. Un grupo de clientes miraron con sorpresa, susurrando entre ellos sobre el millonario que parecía perder la cordura frente a una mendiga. La sensación de peligro y emoción en el aire era palpable. Marina sonrió, pero no había alegría en su mirada. Lo encontré en una tienda de segunda mano. No sabía qué significaba tanto, respondió ella, con una voz suave que hacía eco de su dolor oculto. Cada palabra parecía un corte en el pecho de Lucas, y se sintió atrapado en un torbellino emocional. Decidido a desvelar la historia detrás de esa joya familiar perdida, Lucas se lanzó a la investigación. Sus pasos lo llevaron a Celia, una antigua sirvienta de su familia que conocía secretos que deberían haber permanecido enterrados. Su visita a la casa familiar fue como abrir una caja de pan. Tu hermana, Lucas. Tu padre Augusto escondió esa verdad hace años. El mundo de Lucas se desmoronó. Era como ver un espejo fracturado, reflejando vidas perdidas y secretos inconfesables. Una traición que se retorcía en su estómago. El collar de su madre ahora era un hilo de conexión con una hermana cuya vida había estado marcada por el dolor y el abandono. Mientras la verdad se afianzaba en su mente, la culpabilidad lo consumía. Y ahí estaban, en un rincón oscuro de la cafetería, él, el millonario atrapado en su mundo de privilegios, y ella, la hermana que había sufrido en la sombra. Los corazones latían desacompasadamente. Marina alzó la vista. El dolor en su voz era desgarrador. ¿Estás realmente listo para enfrentar lo que eso implica? ¿Estás listo para conocer la verdad sobre tu familia? Preguntó, dejándolo tambaleándose al borde de un abismo de incertidumbre. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Marina mantuvo la mirada fija en Lucas, y el peso de sus palabras suspendió el aire entre ellos. La insinuación de una vida compartida, de un pasado oculto, lo hizo tambalear. Las imágenes de su infancia, de su madre sonriendo, lo abrumaron. Pero ahí, justo al borde de la revelación, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Lucas! La voz era estridente, retumbando en la elegante cafetería. Una figura familiar emergió entre la multitud. Juan, su mejor amigo y socio, con el rostro pálido, pletórico de pánico. Sus ojos se movían rápido, buscando respuestas. «Necesito que vengas ahora». El corazón de Lucas se detuvo. «¿Qué pasa?»,
preguntó, tratando de ignorar la tensión que se acumulaba en sus hombros. Marina, que no entendía, lo observó con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Es tu padre? ¿Está...?» Juan respiró hondo. «Ha tenido un accidente grave en su oficina». La realidad le golpeó como un puñetazo en el estómago. «No puede ser», murmuró, incapaz de procesar la noticia. Su padre era un hombre poderoso, siempre inquebrantable. «¡Rápido! ¡Ven!». Juan le tomó del brazo y Lucas se dio la vuelta, dejando a Marina atrás, donde sus ojos marrones se llenaron de incomprensión. Un laberinto de emociones lo abrumaba. Miedo, culpa y ahora esto. Se sentía dividido entre su familia adinerada y esta mujer con quien compartía la sangre. Mientras corría hacia la salida con Juan, el ruido de la cafetería se desvaneció en un eco distante. La voz de Marina resonaba en su mente, recordándole que había una verdad que enfrentar, una realidad oculta que no podía ignorar. Pero ahora, el tiempo se deslizaba como un río desbordado. Al llegar a la oficina de su padre, la escena era desoladora. Policías, ambulancias y el sonido de sirenas llenaban el aire. Lucas sintió que su pecho se apretaba mientras se acercaba. Su padre, en una camilla, lucha por tomar aire. Los doctores se movían con celeridad y su madre, lágrimas en los ojos, lo miraba con desesperación. «Papá». Lucas apenas pudo pronunciar la palabra. El mundo se volvió borroso. «Lucas». Su padre extendió la mano, quebrado. «Dile a tu madre. Dile que...». Un crujido de madera resonó. Aquella voz, tan familiar, tan firme, ahora frágil, acechaba en el aire, y de pronto todo se detuvo. Un oficial se acercó, su expresión severa. «Es tiempo de hablar». «¿Hablar?», Lucas repitió, con un nudo en la garganta. Las palabras se agolpaban en su mente. La verdad de Marina, la historia de su familia, ese collar que conectaba sus vidas. «Tu padre tiene cosas que revelar», continuó el oficial, mientras una multitud de miradas curiosas se acumulaban detrás de él, y no solo sobre él. Y en ese instante, Lucas supo que la tormenta de secretos estaba por desatarse. Un torrente de revelaciones lo aguardaba, pero no solo sobre su padre. La conexión con Marina podría ser aún más profunda de lo que imaginó. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz quebrada. El miedo a lo desconocido crecía, y allí, frente a todos esos rostros curiosos, sintió que la carga de una vida entera pesaba sobre sus hombros. La verdad crujía dentro, como el suelo que lo sostenía. El sudor le caía por la frente mientras el oficial comenzaba su relato. Una mirada furtiva de Marina desde la distancia, y él se dio cuenta. No solo su vida estaba en juego. La revelación que se avecinaba afectaría a todos. Su pulso latía con fuerza. La incertidumbre se cernía como un manto. ¿Podría soportar lo que estaba por venir? Lucas sintió que el aire se espesaba a su alrededor cuando el oficial comenzó a hablar sobre su padre. «Ayer debemos haberle dicho que todo lo que creías saber sobre tu familia no es lo que parece. Tu padre estuvo involucrado en algo más grande, más oscuro de lo que imaginas». Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano, distorsionadas por el pánico creciente en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». «¿Qué pasó?». La voz de Lucas se quebró, entremezclada con la desesperación. La multitud observaba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. El humanitario Lucas se sentía desnudo ante sus miradas. Su negocio, Lucas, eran más que inversiones. Estuvo involucrado en un esquema de lavado de dinero. Eso lo llevaron a las operaciones de personas desaparecidas. Continuó el oficial con voz grave. «No, eso no puede ser». Lucas retrocedió un paso. El mundo se tambaleaba. Recordaba a su padre como un hombre de principios. «Está equivocado. Mi padre es un buen hombre. Siempre lo ha sido». La incredulidad le apretaba el corazón. «Escucha, su vida corre peligro. Lo que debe decirte puede involucrar a mucha gente. Peligrosos. Y tú estás en peligro también. Lo más grave,
El oficial vaciló, como si unas palabras inconfesables le pesaran en la lengua. Por eso necesitamos que hables con él, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se detuvo. Lucas miró a su madre. Sus lágrimas eran un río de angustia. ¿Era posible que todo el mundo en el que había crecido estuviera construido sobre mentiras? Y luego recordó a Marina, su mirada resignada. El collar que la vinculaba a su madre ahora brillaba en su memoria como una traición silenciada. ¿Dónde está?, preguntó con voz entrecortada. La impotencia lo achicaba. En la sala de emergencias, respondió el oficial. Pero Lucas ya se estaba moviendo. Atravesó el pasillo. La adrenalina lo impulsaba. Los gritos y el ruido de ambulancias se convertían en un murmullo distante. Dentro de su cabeza solo había confusión. Un torbellino de imágenes de su infancia y aquellos momentos felices junto a su padre que se disolvían en sombras. Al llegar a la sala de emergencias, la luz fría de los tubos fluorescentes convertía el espacio en un lugar desolador. Médicos y enfermeras se movían con rapidez, y Lucas sintió que el aire se espesaba nuevamente. ¡Lucas! El sonido de la voz de su padre hizo que su corazón se detuviera por un instante. Allí en la camilla, su padre parecía frágil. La robustez que siempre le había dado seguridad ahora se desvanecía. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Qué necesitas decirme?». Las palabras le quemaban la garganta. Su padre alzó la mano, tambaleándose entre la vida y la muerte. «Lucas», dijo, y su mirada se centró en él con desesperación. «Tú solo confía en mí, no te acerques a ella». «¿A quién?». Lucas sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿A Marina? Es peligrosa». Las palabras de su padre fueron interrumpidas por un ataque de tos. Lucas se inclinó hacia él. «Papá, necesito saber la verdad. ¿Por qué Marina es una amenaza? ¿Es mi hermana o no?». El médico tomó un paso adelante, pero Lucas no se movió. «Lucas, lo más importante ahora es que te alejes. Hay cosas que no sabes». De pronto, una explosión resonó fuera del hospital. El sonido retumbó en el suelo como un trueno. La sala se llenó de gritos y pánico. Lucas sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Mediadores entraron en la sala, desplomando a todos con sus armas desenfundadas. «Nadie se mueva. Están aquí para arrestar a Augusto». Un grupo de hombres armados irrumpió, desatando el caos. Lucas se sintió paralizado. El rostro de su padre se tornó más pálido y el sudor goteaba de su frente. «Papá». Lucas sintió la presión del miedo. Sus ojos se encontraban con su padre y el mundo se oscureció. En ese instante comprendió que el hilo de la verdad lo unía a un abismo del que no sabía si podría escapar. Las miradas curiosas, el rostro de Marina y aquel collar ahora representaban algo más que solo familia. Era el sello de una historia llena de secretos. Mientras los gritos surgían, instantáneamente todo cobró sentido. Su vida hasta ahora había sido solo una máscara de normalidad. Y de repente, la verdadera esencia de sus lazos y sus elecciones se desvanecieron en el caos de un colapso inminente. La revelación lo atravesó como un rayo. «¿Marina? ¿Es mi hermana o es una espía?». La pregunta se quedó flotando en el aire, aguardando una respuesta que podría alterar todo lo que conocía. Y al borde de ese abismo de incertidumbre, Lucas se enfrentaba a una verdad amenazante. ¿Vale la pena conocer el dolor si el costo es perderlo todo? Lucas sintió que el aire se espesa a su alrededor, mientras el oficial continuaba su relato sobre su padre. «Todo esto es más grande, más oscuro de lo que imaginas». Las palabras retumbaban en su mente, como si cada frase fuera un tambor que marcaba su padre, un hombre de principios, un hombre de familia, involucrado en algo tan horrible. Entonces una explosión resonó afuera. El sonido era ensordecedor, como si el suelo mismo se hubiera partido. El caos se desató de inmediato. Lucas se giró instintivamente hacia el pasillo. Gritos, confusión, el aire se volvió un campo de batalla en cuestión de segundos. Las luces del hospital comenzaron a parpadear.
creando una oscura atmósfera de pánico. «¡Todos al suelo!», gritó alguien, una enfermera, mientras corría hacia la salida. Lucas apenas pudo procesar lo que estaba ocurriendo. La sala de emergencias se convirtió en un laberinto de cuerpos y voces aterrorizadas. «¿Qué está sucediendo?», gritaba él, intentando mantener la calma. De repente, una figura armada irrumpió en el lugar. Con una máscara negra y un arma en mano, su presencia trajo al instante una sombra de muerte. Se detuvo frente a Lucas y su padre, quien estaba en la camilla, vulnerable más que nunca. «¡Alto, tú!», gritó el individuo, señalando a Lucas. «Eres el hijo del traidor». El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que toda la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Sus palabras salieron en un hilo, casi un susurro. La multitud se aglomeraba, sumida en el horror. «Tu padre traicionó a las personas equivocadas. Ahora su familia paga el precio», espetó el hombre con una voz fría, calculadora. El pánico se apoderó de la sala. La mirada de su padre se tornó intensa, casi desesperada. «Lucas, ve con tu madre, corre». Pero Lucas no podía moverse. «¿Qué significa eso?», cuestionó con voz quebrada. La revelación lo paralizaba. Su padre era un traidor. ¿Qué podía ser tan devastador como para amenazar su vida? Las preguntas se agolpaban y su cabeza giraba, como si el mundo entero estuviera en un remolino. Un disparo resonó y el estruendo del impacto pareció llenarlo todo. Lucas sucumbió a la necesidad de proteger a su padre y se abalanzó hacia él. En ese instante, una sombra se abalanzó sobre ellos. Era un grupo de hombres armados. Aquel pánico, aquel horror que había comenzado a mezclarse con gritos, ahora se transformó en caos total. «¡Lárgate de aquí!», gritó su padre, las arrugas de su cara marcadas por el terror. Justo en el momento en que Lucas estaba por dar un paso, el hombre armado apuntó nuevamente su arma. «Tú no puedes salvarlo. Tu familia ha sido sellada». Un silencio mortecino envolvió la escena. Todos los ojos estaban fijos en el extremo del cañón. Allí, en un cruce de balas y verdades ocultas, todo se revelaba. Lucas tenía una decisión que tomar. ¿Salvaba a su padre o se entregaba a esos misteriosos enemigos que decían conocerse tan bien? Al instante sus pensamientos regresaron a Marina, esa mujer a quien había visto por primera vez, cuyo collar lo conectaba a otra vida. Justo antes de que el péndulo de la vida se inclinara, Lucas comprendió algo devastador. «Marina, ¿es parte de esto también?». Un grito desgarrador de su padre interrumpió sus pensamientos. «Lucas, no, vete ya». La mezcla de temor y desesperación en su voz caló hondo en su corazón. Sin poder resistir más, Lucas se lanzó hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, una figura se abalanzó contra él y el mundo se desvaneció en una explosión de caos y dolor. Los gritos y el crujido de cuerpos se difuminaron en su mente. Allí en el umbral de la verdad, Lucas perdió todo sentido de lo que era real. La última imagen fue la de su padre, atrapado entre la vida y la muerte, el eco de su súplica resonando en su cabeza. «No confíes en nadie». Justo cuando todo se oscureció, esa frase quedó flotando en el aire. Una revelación, un dilema que siempre había estado al acecho. Lucas nunca imaginó que sus mayores miedos se materializarían de esa forma. El dolor lo atravesó como un rayo, y en ese instante, mientras caía, toda su vida se desmoronaba junto a él. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué todos los secretos que había guardado su padre estaban salpicando a...? Entre el llanto y el horror, al borde de la verdad, Lucas se quedó en blanco. Y las cosas que creía saber ahora estaban en peligro de expeler una realidad aún más oscura. La oscuridad envolvió a Lucas y el tiempo se estiró como un chicle. Mientras caía, un destello de luz cortó el aire, y en un instante sus pensamientos se arremolinaron. La explosión había estallado, pero todo cambió en la sala. Un murmullo creciente llenaba el espacio. Ya no solo era un caos, ahora había algo más, una sensación de presencia,
como si un espectro hubiera cruzado la frontera de la vida y la muerte. De repente, la figura de su padre, frágil y pálido, se convirtió en el centro de atención. Lucas lo vio abrir la boca, pero no era un grito, era un susurro. «¡Lucas, corre! Ella no es quien crees». Las palabras salieron como un eco, resonando en la confusión, y el rostro de su padre se tornó más grave. Un grito desgarrador atravesó la sala. «¡Suéltalo!». La voz era femenina, firme y llena de furia. Lucas giró la cabeza y ahí estaba Marina, empujando a un hombre armado. En un arrebato de valor, ella trataba de salvarlo, pero el mundo a su alrededor parecía ir en cámara lenta. «¿Marina?». Lucas apenas pudo articular su nombre. La realidad era un laberinto de confusión. El hombre armado la empujó hacia atrás, mientras Lucas se esforzaba por entender. La ira del hombre era palpable. Sus ojos reflejaban una historia oscura, su furia ansiosa por salir a la superficie. Un segundo después, algo que se asemejaba a un destello iluminó la habitación, seguido de un ruido ensordecedor, un disparo. Lucas sintió que todo se detenía. La escena ahora estaba teñida de un rojo profundo. El estruendo había sido tan intenso que le bloqueó el oído. Su mente se quedó en blanco. En un momento desesperante, el caos se volvió su única realidad. De repente, el hombre que había empujado a Marina cayó al suelo, sin aliento. En su pecho surgía un charco de sangre que se expandía. Fue un momento de locura. La sala entera se congeló. «¡Marina!». Lucas gritó, mientras sus pies avanzaban como si tuvieran vida propia. Pero ella estaba inmóvil, mirando al hombre que había caído. «¡Espera! ¡No!». Se dio cuenta de que el hombre que había disparado, su intención cruzando la línea de la venganza, no era simplemente un enemigo. Era un vínculo que había traído la tormenta que ahora los rodeaba. Eran cosas que ella nunca le había contado. «¿Qué has hecho?». Lucas, horrorizado, se enfrentó a Marina. «¿Eres parte de esto?». Las palabras escaparon con una mezcla de incredulidad y traición. Marina, aún mirando el cuerpo en el suelo, tenía lágrimas en los ojos. «No era él, Lucas. Tu padre, él». Pero antes de que pudiera terminar, la verdad brotó como un volcán. «Lo siento. No debería haber mentido. Eso no era su collar. Era una trampa, un engaño. Tu padre hizo cosas terribles». La revelación lo golpeó y su mundo se desmoronó. La mujer a la que había creído una hermana ahora era un dilema. «¿Cómo puedes decir eso?». Lucas sintió el nudo en su estómago engordar. «¿Pero cómo puedes estar segura?». «Porque lo sé. Él no solo te traicionó a ti, traicionó a todos, incluso a su propia sangre». Marina miraba sus ojos, un océano de agonía. «Es una red más grande de lo que creías. El collar no era un regalo, era una marca. Eres un vínculo». Pero antes de que Lucas pudiera procesar la enormidad de sus palabras, el caos estalló nuevamente. Desde el fondo del pasillo, una sombra emergió. Más hombres armados. Esta vez venían en manada. Gritos, disparos, todo se convirtió en un eco aterrador. Lucas y Marina se miraron y en ese instante supieron que el tiempo se les acababa. La huida se convirtió en una cuestión de vida o muerte. «¡Sigue a mis pies!», gritó Marina, y juntos se lanzaron hacia la salida mientras el eco de las balas resonaba en sus oídos. La historia que habían conocido se derrumbaba en pedazos a su alrededor. Cada revelación abrigaba nuevas preguntas. ¿Era posible que su padre, el hombre a quien Lucas había admirado, estuviera detrás de todo este caos? ¿Marina realmente era su hermana o solo un ladrón de verdades? Con el tiempo como aliado en contra de ellos, Lucas supo que las respuestas podrían ser la única forma de salvarse. Pero ahora todo había cambiado. La conexión que había sentido era un laberinto de engaños, y el dolor de no saber quién era le golpeaba con fuerza. El aire espeso se cargaba de humos y gritos, pero había algo más, una chispa de esperanza atravesando el horror. ¿Podrían juntos desenredar la verdad a tiempo? Mientras corrían por pasillos oscuros y encontraron escondites en sus recuerdos,
El destino aguardaba, burlón, esperando que finalmente decidieran a qué lado pertenecer. Pero la pregunta seguía ahí, latente en el aire. ¿Podrías enfrentar la verdad si el costo fuera despedirte de lo que amabas? Mientras Lucas y Marina corrían por el pasillo desbordado de caos, el eco de disparos y gritos parecían multiplicarse a su alrededor. El aire tenía un hedor metálico, ese tipo de olor que te hace sentir que el peligro está más cerca de lo que te gustaría. Lucas le apretó la mano a Marina, buscando un refugio en su calidez, en esa conexión que creían tener, pero no estaba seguro de nada. «Sigue, no mires atrás». Un sudor frío perlaba la frente de Lucas, y ese nudo en su garganta se hacía más pesado. Cada paso los llevaba más lejos de lo conocido, más cerca de lo desconocido, donde la luz parecía apagarse. Cuando alcanzaron la salida de emergencia, empujaron una puerta y se encontraron en un alley oscuro y desgastado. La luz de la luna era tenue, pero olfatearon el aire espero. La ansiedad hizo que sus corazones latieran rápidamente. Marina lo miró, su rostro pálido, pero decidido. «Necesitamos un plan». «¿Un plan?» Lucas respiró hondo, tratando de aclarar su mente. Aún pensaba en su padre tendido en esa camilla, las palabras de advertencia resonando en su cabeza. «¿Qué vamos a hacer, Marina? Todo se está desmoronando. Este no es el momento de perder la fe». «Hay esperanzas, Lucas. Prometí que te protegería, y lo haré misma, aunque sea lo último que haga», dijo ella, su voz intensa. Pero de repente algo cambió en su expresión. La determinación se tornó en algo más. «Lucas», comenzó, su voz temblando, «hay algo más que necesitas saber». Un ruido detrás de ellos los hizo girar. Hombres armados salieron del hospital, y sus miradas ávidas parecían buscarlo a él. La presión del miedo en el pecho de Lucas casi lo derriba. «Marina». Su voz fue un susurro ansioso. Ella lo tomó del brazo y lo tiró hacia una esquina, casi llevándolo al límite. «Escucha, lo que sé podría cambiar todo, pero no es seguro. Por favor, tienes que confiar en mí». Una mezcla de pánico y urgencia iluminaban sus ojos. «¿Qué diablos significa eso? Dímelo ya», gritó Lucas, a punto de perder la paciencia. «Tu padre, tu verdadero padre, Lucas, no es quien crees», soltó, y sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Las imágenes de su infancia, de momentos felices, se desmoronaban y caían a sus pies. Él no solo es su padre, también es el hombre que ha estado detrás de todo. El líder de la organización criminal que está involucrada en estos asesinatos y tráfico de personas. «¿De qué estás hablando?» Lucas se sintió tambalear. La revelación lo abrumaba. «¿Eres parte de esto tú también? ¿Qué demonios están haciendo?» Marina se le acercó, casi llorando. «No, pero te han estado vigilando desde siempre. El collar». Lucas sintió un estremecimiento. «Lo escondiste, ¿verdad? Ellos creen que tú eres el legado de su verdadero legado, la forma de recuperar lo que habían perdido». «¿Qué?» Lucas apenas podía procesar esa locura. Era como si el mundo acabara de girar completamente. Un disparo resonó, rompiendo el momento. Lucas giró la cabeza hacia el sonido y vio a un hombre apuntando a su dirección. El tiempo se detuvo. «Marina». El aviso retumbó en su mente, pero ya era tarde. Ella se lanzó frente a él, con una fuerza que lo dejó helado. «¡No!», Lucas gritó mientras Marina caía al suelo, un charco de sangre oscureciendo la tierra debajo. Todo se desvaneció en silencio. El caos quedó fuera de foco, y su corazón se detuvo. Ella estaba en el suelo, pálida, sus ojos cerrándose lentamente. «No, no, no, Marina, despierta», sacudió su cuerpo, el miedo en su voz crecía. «Lucas», murmuró ella, una sonrisa débil brotando de sus labios. «Siempre quise protegerte». Entonces todo lo que creía saber sobre la vida se rompió en pedazos. La luz de sus ojos se apagó, y en ese instante, Lucas comprendió que el collar, el secreto, su padre, todo era un engaño más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Con la voz ahogada, mirando al cielo, el horror lo invadió. ¿Qué ocurría realmente?
¿Por qué la verdad siempre estaba cubierta de sangre? Mientras la oscuridad lo consumía, un hombre salió de la sombra. «Muchacho», dijo, su voz apuntando en el aire como algo afilado, «ahora eres el único que puede tomar su lugar». Fue un chispazo. Lucas sintió que el suelo se caía bajo sus pies. En un giro mortal, todo giraba alrededor de su cabeza y un éxtasis de preguntas surge. ¿Quién era realmente? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupaba ahora en el oscuro mundo que había sido creado todo este tiempo? Lucas sintió que el mundo se venía abajo cuando el cuerpo de Marina se desplomó. Su aliento se detuvo, su corazón dejó de latir. Ella estaba tan llena de vida, y ahora yacía allí, ensangrentada, mientras su mundo se deshacía. ¿Cómo podía suceder algo así? Marina, susurró con un nudo en la garganta, incapaz de moverse, como si el horror que lo rodeaba lo hubiese paralizado. Las balas rebotaban en las paredes del hospital, pero el tiempo se había detenido para él. No, no, no. La desesperación brotó en su pecho, apretando con una fuerza insoportable. Ella no podía estar así. En ese momento, los hombres armados entraron a la sala. Lucas sintió que el aire se volvía espeso. «Detente», ordenó uno de ellos, y todos los presentes, de la enfermera al médico, miraron al hombre armado como si todo dependiera de él. La tensión era palpable. Lucas miró a su alrededor, buscando un escape, pero el único camino era hacia la figura caída de Marina. Sin embargo, había algo más, una sombra acechante al fondo. Su familiar, que había estado viéndose ya debilitado, parecía estar reviviendo. Una enorme revelación invadió su mente. «Por favor». La súplica en los labios de su padre resonó en su memoria. «No confíes en nadie». Pero ¿cómo iba a seguir ese consejo ahora? De repente, un grito desgarrador sacudió el ambiente. «Mamá, no, no». La voz provenía de un rincón, resonando con una desesperación gutural. Lucas giró la cabeza y sus ojos se abrieron como platos. Ahí estaba Sofía, su madre, junto a un grupo de personas que ahora se asomaban entre la neblina de pánico. «Sofía», murmuró, incapaz de procesar la imagen. Ella, siempre fuerte, ahora parecía más frágil que nunca. «¿Qué haces aquí?» «Lucas, vámonos ahora», su madre dijo, su voz temblando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas al ver a Marina. «No puedo dejarla aquí». Lucas sintió el suelo temblar, su corazón pesado por la traición que se cernía. Pero había algo en los ojos de su madre, una urgencia que provocaba una ola de ansiedad. «No es mi hermana». Una explosión resonó justo afuera del hospital, cortando el aire y atrayendo la atención de todos. Las luces comenzaron a parpadear, y la confusión reinó. La multitud gritó. El caos se desató. Sofía tomó la mano de Lucas y lo arrastró hacia la salida. «Oye, Sofía, escribió el collar, es su collar, nos necesita». Lucas gritó, pero un hombre armado se interpuso en su camino, apuntándole con su arma. «Escape ahora». La voz del hombre era fría y amenazante, como el viento de una tormenta. Y en un giro inesperado, Marina dejó escapar un gemido y con un esfuerzo sobrehumano levantó la mano que aún sostenía el collar. El objeto brilló en la oscuridad, como si tuviera vida propia. El hombre armado se sobresaltó. «Confía en ella», gritó Lucas, el terror empujando cada palabra fuera de su boca. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había disparado movió su arma y le dio a Marina en el brazo. La sala de emergencias se convirtió en un desastre total. El grito ahogado de Marina resonó en los oídos de Lucas, mientras su madre intentaba arrastrarlo fuera de la escena, pero mantenía la vista fija en Marina. «El collar», gritó sin poder contener las lágrimas. «Es el único vínculo». La figura pálida de su madre ahora se tornó oscura. «Lucas, escucha». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un apagón repentino sumió al hospital en la oscuridad. Un silencio aterrador lo envolvió por completo. «¿Qué demonios está pasando?», Lucas exigió, sintiendo que el pánico lo consumía. Y fue ahí cuando escuchó un murmullo. Una voz familiar resonó en la penumbra. «Hijo, todo está conectado.
Todo era su padre. Sus palabras cortaban el aire con más claridad que nunca. «Papá, ¿dónde estás?», Lucas gritó, buscando la dirección de la voz. En cada giro quedó aturdido. La verdad era más oscura, más retorcida de lo que había temido. Sofía, Marina, todos desaparecieron en la negrura, pero su padre estaba ahí, y todo lo que había conocido se desmoronaba. Y cuando la luz volvió con un vacío ensordecedor, Lucas miró a su alrededor y comprendió. Su madre, su padre, su hermana, todo era parte de un pacto, un acuerdo que nunca entendió. Marina no era solo un vínculo, era la pieza que encajaba en un rompecabezas brutal que, si se completaba, revelaría una conspiración que podían destruir todo lo que quedaba. «¿Qué has hecho?», preguntó Lucas, mirando a su padre, mientras una revelación aplastante se cernía sobre él. ¿Eras parte de esto todo el tiempo? Y en su mirada había una respuesta que ya nunca podría haber imaginado. El suelo bajo sus pies se volvió inestable mientras comprendía que el juego ya había comenzado y que el costo de conocer la verdad sería mucho más alto de lo que cualquier uno de ellos podría haber previsto. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba cuando la oscuridad empezó a disolverse. La figura de su padre aún flotaba en su mente, y la verdad no dejaba de perseguirlo. En un instante, el eco de las palabras de su papá retumbó en su cabeza. «No confíes en nadie». Pero ¿en quién podía confiar ahora? En ese preciso momento, un sonido atronador resonó afuera. Una explosión vibrante hizo que el estruendo se mezcló con gritos de pánico, y una conmoción indescriptible envolvió el ambiente. Lucas giró hacia su madre, su rostro pálido lleno de angustia. «Mamá», gritó, pero el horror ya había tomado el control. Un grupo de hombres irrumpió en la sala, sus rostros cubiertos, armas desenfundadas. Lucas sintió el aliento cortarse en su garganta. «¡Sujétenlo!», uno de ellos apuntó directamente a su padre, quien yacía pálido en la camilla. El caos se apoderó de sus sentidos. «¡No!», Lucas saltó hacia adelante, desesperado. Pero antes de que pudiera hacer algo, un destello de luz iluminó el lugar, arrojando sombras inquietantes. De repente, escuchó un grito desgarrador. «¡Lucas!», fue Marina, con los ojos desorbitados, extendiendo la mano hacia él, pero el horror la detuvo en seco. Uno de los hombres la empujó, y ella cayó de rodillas. El collar brilló nuevamente en su cuello, un símbolo de todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. «¡Cállate!», gritó uno de los atacantes, violento, y el golpe resonó como un trueno. Lucas sintió que el estómago se le retorcía, y en ese aire cargado, un hombre apareció, su figura imponente como un líder de una sombra aterradora. «¿Cómo se atreve a mantenerla viva?». El líder miró a Marina con desdén. Lucas sintió un frío recorrer su columna. No sabe lo que significa. Entonces, como si todo hubiera sido un acto en un escenario que no podían controlar, el hombre mostró un documento arrugado. «Esto es lo que tu padre ha estado ocultando», dijo, y la tensión se palpó en el aire. «Los secretos de tu familia y el precio que han pagado por ellos». Lucas se acercó, sus ojos fijos en el papel. Era una foto, no solo de su padre, sino de un grupo, sonriendo, abrazándose, y allí, en el centro, una mujer. La mirada de fácil seducción y un rayo de lo oculto en sus ojos. «¿Quién es?», murmuró. La sangre se le heló cuando leyó el nombre. «Isabela». «Isabela», repitió, confundido. «¿Ella?». El hombre sonrió. «Tu madre, Lucas, la verdadera madre». Un grito ahogado se escapó de sus labios. Las palabras caían sobre él con el peso de un martillo. Sentía que se le escapaba el suelo de debajo. No, no puede ser. Su mente estaba en un torbellino, todo lo que conocía girando en un frenesí. Marina levantó la mirada, su rostro mostrado por la confusión. «Ese nombre no es posible». «¿Ella?», el líder resopló. «Lo que tú y todos los demás creían saber es solo un hilo de una tela más grande. Isabela está viva y ha estado observando. Al final, fue ella quien coordinará todo.
El horror se profundizaba. Su madre, la figura ideal de la familia, ahora brillaba con luces de traición. Lucas sintió que el aire se le escapaba, y la realidad lo golpeó con fuerza. «¿Dónde está?», preguntó la voz quebrada. «¿Dónde está Isabela?». Ella ya no puede revelarse, y el tiempo se le acaba. Lo sabías, pero te negaste a mirar. Tu padre y yo somos parte de este juego, cada uno en su lado. La situación presidida era un papel que Luca nunca había imaginado. Marina se puso de pie. Algo en su mirada había cambiado. ¿Es ella la razón por la que han intentado matarnos? Lucas giró la cabeza hacia ella, notando una chispa de determinación. ¿Qué? Estás equivocado. Tu madre es un peón, y así lo hemos permitido. Tú eres la clave. Vayas hacia donde vayas. Lucas sintió el peso de esas palabras. La verdad aplastante giraba sobre él como un tornado. El caos a su alrededor se volvía un eco distante, pero algo dentro de él ardía. Y en ese instante, mientras el estruendo de disparos se escuchaba nuevamente, Lucas supo que cualquier decisión podría cambiarlo todo. No solo para él, sino para el mundo entero. «Marina, ¿qué vamos a hacer?». Mientras miraban al líder, un silencio se dejó caer entre ellos, pesado y lleno de secretos. La revelación era un juego mortal, y la única respuesta que podía contener era la presión de la incertidumbre. La vida de Marina y la suya colgaba de un hilo. Detrás de esos ojos cansados, el futuro era un laberinto. ¿Sería capaz de enfrentar a su madre y descubrir su verdad, o se perdería en la red de mentiras que había construido su familia? La angustia lo consumía, pero ya no había vuelta atrás. La historia apenas comenzaba a revelarse. Lucas sabía que debía luchar por lo que importaba, aunque no tuviera ni idea de qué significaba realmente eso. La tensión se desbordaba en la sala, mientras Lucas miraba fijamente al líder, que sostenía la fotografía de su familia. La revelación. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo pudo su padre esconder algo tan devastador? Mientras a su alrededor se desataba el caos, una risa baja y burlona rompió el silencio. Era Marina, pero algo en su expresión había cambiado. ¿Creías que solo eras un peón en este juego, Lucas? Siempre fuiste más importante de lo que pensabas. Su tono era frío y distante, y el brillo en sus ojos se había vuelto amenazador. ¿De qué hablas? Lucas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Eres parte de esto? Pensé que estaba de tu lado. ¿Qué lado, Lucas? La burla en su voz lo desarmó. Desde el principio he estado aquí para recuperar lo que perdimos. No me equivocarás en el medio. Ella se movió, como si el lugar a su alrededor girara en una danza inquietante. El líder la observó, un destello de interés cruzando su rostro. Parece que tienes más aliados de lo que esperábamos, Lucas. En un instante, el ambiente se volvió denso. Un nuevo ruido resonó en la puerta. Un grupo diferente de hombres entró, armados hasta los dientes. Lucas sintió que el tiempo se detenía. El nuevo grupo era más imponente, sus caras eran sombrías y sus intenciones mortales. Una figura se destacó en la vanguardia, su mirada feroz y poseída. Era un viejo conocido de Lucas, un amigo de la familia que había estado presente en tantos momentos felices. «Javier», murmuró incapaz de asimilar la realidad. «Lucas, no hay tiempo», gritó Javier, apuntando a Marina. «Ella no es quien dice ser, es una traidora». La revelación lo golpeó como un martillo. Los ojos de Marina destellaron con ira. «Tú no entiendes nada. Estás tan ciego que no ves la verdad que hay en juego». La tensión aumentaba, y una sombra de traición y desesperación se cernía sobre todos ellos. «¿Qué verdad?», Lucas preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. «Dímelo». Pero ni ella ni Javier respondieron. El choque entre ellos era como un chisporroteo en el aire cargado de tensión. Y de repente, otra explosión retumbó fuera del hospital. Ladrillos y escombros cayeron de las paredes. Todos se agacharon, pero Lucas sintió que algo lo empujaba a levantarse. En medio del caos, sus ojos se encontraron con los de su padre, que seguía en la camilla, su rostro cada vez más pálido. «Lucas, escapa.
No te dejes arrastrar por esto. La aventura tomó un giro y la urgencia presionaba sobre sus hombros. El grupo de hombres armados comenzó a dispersarse hacia ellos. El caos estalló nuevamente. Lucas giró la cabeza hacia Marina justo cuando ella destapó un debate cargado de energía. «Eres mi hermano. No puedo dejar que te dañen». Y en ese momento, las últimas palabras resonaron como truenos en su mente. Ella sacó un arma pequeña que había escondido, apuntando al hombre que lideraba al nuevo grupo. «Me vieron crecer, Lucas. Por eso los necesito». Javier gritando, «¡No, Marina!», fue el último sonido que escuchó antes de que el disparo sonara. Todo se congeló. Lucas miró a Marina y el horror lo paralizó. Ella estaba ahí, en un instante tan fugaz, tan lleno de temor. Marina cayó al suelo, el eco del disparo aún resonando, y Lucas sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¡No!», gritó, lanzándose hacia ella. En ese instante, la verdad dejó de ser clara, y un torrente de preguntas inundó su mente. ¿Era su madre verdad? ¿Era él un peón en un juego mortal que no entendía? Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una figura saltó frente a él, un hombre de la sombra anterior. Este era diferente, con una expresión feroz. «Tu familia siempre ha sido un juego», dijo, como si cada palabra marcara el final de todo lo que sabía. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y todo lo que había sido, todo lo que había creído, se desvanecía como humo en el viento. La última imagen de su hermana, yaciendo en el suelo, era un dolor desgarrador. Mientras las sombras se cernían sobre él, Lucas se preguntó, ¿podría tomar la decisión correcta cuando todo lo que amaba se desmoronaba? ¿Qué quedaría de él si todo lo que conocía era un engaño? El clamor del caos pasó por su mente como tormenta, un eco que lo consumía mientras se enfrentaba al abismo de la revelación. Y ante un escenario de soledad, la pregunta irrumpió en su mente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué haría para salir vivo de todo esto? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba, mientras miraba a Marina caer al suelo, su cuerpo inerte en el frío piso del hospital. El disparo resonó en su mente como un eco interminable. «¡Marina, no!», gritó, arrodillándose junto a ella, sintiendo el pánico golpearle en el pecho. El olor a sangre llenaba el aire, y el caos a su alrededor se volvía cada vez más ensordecedor. Su corazón latía con fuerza, el miedo y la rabia chorreando por cada poro de su piel. «¡Levántate, por favor!», suplicó, su voz temblando. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y un nudo en su garganta casi le impedía respirar. Marina parecía estar durmiendo, pero sabía que eso no era posible. El tiempo se volvió un torbellino, y todo lo que había aprendido, su familia, su vida, se precipitaba en un abismo. Lucas, la voz de su padre, aún sintiendo su aliento pesado en su dirección, rompió la tensa atmósfera. «Debes escapar. No puedes quedarte aquí». El líder de los hombres armados iba hacia él, acercándose como una pesadilla. «No puedes salvarla. Nadie puede salvarla». Lucas lo miró, y el odio se encendió dentro de él. «Tú no sabes nada. Ella es más fuerte que tú». Pero las palabras resonaron en el aire vacío, desvaneciéndose en el eco del pánico. Todo se sentía tan irreal y al mismo tiempo tan crudo. De repente, un retumbar apagado agregó más caos a la situación. Un grupo de policías había llegado, o el pulso de unos sirenas había iluminado los alrededores. «¡Fuera de la sala! ¡Todos al suelo!», gritaron. Lucas sintió un aliento de esperanza y desesperación. Mientras los hombres armados comenzaban a dispersarse, un caos se desataba. En ese instante sintió que era su momento. «¡No, Marina!», con una fuerza renovada. Levantó a Marina, sus manos buscando el pulso en su muñeca. Y en algún rincón de su mente, una chispa iluminó su interior. La vida que había estado esperando, esa verdad que había estado buscando, todo ahora era claro. Con un último esfuerzo, se alzó y trató de llevarla hacia la salida, pero las sombras se cernían sobre ellos. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó, su voz temblando, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus manos.
Cuando finalmente llegaron al exterior, la luz del sol les dio la bienvenida como una ráfaga de esperanza. La ambulancia estaba cerca, y los paramédicos sufrieron hasta encontrar a Marina, mientras Lucas susurraba palabras de consuelo entre su angustia. «Resiste, por favor, solo resiste». En ese instante, se escuchó un estruendo. Un gran grupo de hombres armados giró detrás de ellos. El caos no había terminado, pero en medio del caos, la determinación creció en el pecho de Lucas. Sabía que debía enfrentarse a su verdadero padre, a las sombras que había dejado, y descubrir la conexión con Marina. La ropa de la mensajera, todo lo que representaba, era un hilo que unía sus destinos. «Debo hacerlo», pensó, mientras se unía a los paramédicos. Y cuando Marina fue llevada a la ambulancia, él le dio la mano. «No me dejes, por favor. Lucharía por la verdad, por ella, por lo que eran». Lucas miró una última vez a su madre, dando la espalda al horror que los había perseguido. Pero tan pronto como la van se iba, el tiempo se detuvo. Lucas se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su padre estaba atrapado en secretos, y la sombra de Isabela se aproximaba. Mientras un oficial de la ley se acercaba, claro, pero todavía contemplando los enigmas, sentía que esta historia estaba lejos de terminar. La verdad debería salir a la luz. Y en un instante, antes de que pudiera procesar todo lo que había pasado, una nueva realidad comenzó a asomarse. La vida de... «No te rindas, Lucas», se susurró a sí mismo, sintiendo que el destino pedía más. Y mientras miraba el horizonte, sabiendo que se haría nuevamente, un mensaje resonó en su mente. El viaje apenas comenzaba, pero saberlo no era suficiente. Necesitaba hacer algo. «Amigos, es momento de actuar. No puedes dejar que esta historia se quede ahí. Suscríbete ahora al canal. No te puedes perder las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que tu apoyo sea escuchado. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensas. Y comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace dramático. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta comunidad increíble. Tu voz y apoyo son la fuerza que nos mantiene en marcha.